Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener otro teórico. En este caso voy a hablarles de factores específicos y genéricos en psicoterapias. Ustedes ya tuvieron algunas clases donde pudieron trabajar primero un recorrido histórico sobre las distintas etapas de la psicoterapia y específicamente de la psicoterapia cognitiva, y ahora y también aprendieron algunos conceptos que tienen que ver con investigar en psicoterapia, cuáles son las metodologías de investigación, cómo es que ustedes pueden armar grupos experimentales, grupo control, ¿sí? Esta fue la clase que tuvieron en relación a todo lo que tenía que ver con metodologías de investigación, y hoy yo voy a dedicarme a contarles un poco un debate actual, que es cuáles son los elementos que tienen más peso a la hora de darle valor a una psicoterapia, si los factores comunes o los factores específicos. Para eso voy a compartir con ustedes pantalla y voy a mostrarles un PowerPoint para que ustedes puedan ir siguiéndome en esta presentación. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a ver factores comunes y factores específicos en psicoterapia. Un factor común que es decisivo y que tiene mucho peso en la investigación en psicoterapia es la alianza terapéutica. Esto también lo vamos a ver hoy en más detalle. Entonces, lo que les quería contar es que existen como dos posiciones enfrentadas. Aquellos que piensan que la eficacia de una psicoterapia está basada exclusivamente en los factores específicos, es decir, en las técnicas que específicamente con las que se va a intervenir en ese tratamiento. Y lo que plantean los autores que están del lado de los factores específicos es que entre toda la magnitud de intervenciones que conocemos en psicoterapia, es un poco realista pensar que todas son efectivas por igual. Va a haber intervenciones que en mayor o menor medida van a ser eficaces, también van a ser, o va a haber otras que van a ser ineficaces, incluso puede haber algunas que sean contraproducentes y que generen efectos perjudiciales para el paciente. Entonces les decía, por un lado están quienes apoyan los factores específicos, las técnicas, como los elementos cruciales que hacen a la eficacia de un tratamiento. Y por el otro lado van a tener aquellos investigadores que apoyan la idea de que en realidad los factores importantes son los factores genéricos, los factores comunes en la psicoterapia. Estos factores comunes son los que están referidos a las características del paciente, a las características del terapeuta, a la relación que se establece entre ambos y al proceso terapéutico en sí mismo, más que a los componentes específicos o a las técnicas. Lo que dicen estos autores es que un reciente metaanálisis con 84 estudios sobre intervenciones psicológicas en depresión sugiere la posibilidad de que el efecto más beneficioso de la terapia psicológica se puede deber a los factores genéricos de todas las psicoterapias. Esto para Walpole es llamado el veredicto del pájaro dodo y está tomado del cuento de un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que resuelve una carrera con un planteamiento bastante alocado, que es que cada uno va a empezar donde quiere y cada uno va a terminar donde quiere. Y de esta manera, la sentencia es todos han ganado y todos deben tener un premio. En este sentido, Walpole va a llamar el veredicto del pájaro dodo, diciendo que casi todas las psicoterapias tienen efectos similares y que esto se debe a los componentes genéricos de la psicoterapia. ¿Qué son los factores comunes? Bueno, son una serie de elementos terapéuticos que son comunes a la mayor parte de todas las psicoterapias. En conjunto conforman un modelo teórico
en torno a los mecanismos del cambio en la psicoterapia, que se llama el modelo contextual. El modelo contextual plantea que hay 3 vías por las cuales es efectiva la psicoterapia. Una vía es el mismo procedimiento que se lo puede llamar que es una cura social, una cura entre personas, y que está centrado en la relación real entre el terapeuta y el paciente. El segundo elemento son las expectativas que se generan a través de la explicación que el terapeuta le da al paciente en relación a su trastorno, y el tratamiento que le explica va a ser beneficioso para ese trastorno. Y otro elemento es la práctica de las propias acciones que tienen que ver con conseguir el éxito en el tratamiento. Centrándonos en la relación terapéutica, lo que nosotros vamos a primero a explicar es cuáles son las características que tiene la relación. Se trata de una interacción humana entre el terapeuta y el paciente que tiene la característica de confidencialidad. Esta confidencialidad es un prerequisito que muchas veces tiene límites, en cuanto estos límites tienen que ver con el riesgo que pueda correr el paciente o alguna otra persona. Es decir, cuando nosotros conocemos en la psicoterapia que el paciente habla de correr algún riesgo él o de que corra algún riesgo alguna otra persona, estamos relevados de la confidencialidad que tiene que ver que está establecida en esta relación. También otra característica que tiene la alianza terapéutica es que el paciente puede hablar de temas difíciles ahí sin que esto rompa el vínculo con el terapeuta, y también en que el terapeuta no utilice estos elementos para juzgarlo. Entonces, la psicoterapia le proporciona al paciente una conexión humana con un individuo empático y solidario que va a tratar de promover su salud, y sobre todo para los pacientes que tienen pocas relaciones sociales o escasas relaciones vinculares, la alianza terapéutica va a ser un elemento de mucha importancia porque va a permitir que el paciente encuentre un ámbito donde pueda hablar de sus problemas. La alianza terapéutica es uno de los factores comunes más estudiados. Un metaanálisis más reciente ha comprendido casi 200 estudios que incluyeron a 14.000 pacientes, y este reveló una correlación que agregada entre la alianza y el resultado era de casi 0.27, que es equivalente a una D de Cohen de 0.57, lo que supera el umbral para el efecto de magnitud media. Los componentes de la alianza son el vínculo mismo, el acuerdo sobre las metas que va a tener el tratamiento, el acuerdo sobre los objetivos, acuerdo entre paciente y terapeuta, y el acuerdo sobre las tareas que se van a realizar en la psicoterapia. Otro elemento muy importante de la alianza o de la relación terapéutica son las expectativas. La psicoterapia proporciona al paciente una explicación de las dificultades que el paciente tiene, es decir, le va a dar una explicación que le permita al paciente entender cuál es su problema y cómo podría resolverlo. Esta explicación representa un medio, como les decía, para superar estas dificultades y para hacerle frente a las mismas. Es decisivo que los pacientes crean en esta explicación proporcionada por el terapeuta para que puedan llevar adelante las acciones que él le va a proponer para resolver sus problemas. Entonces, el paciente y el terapeuta van a necesitar estar de acuerdo en torno a las metas del tratamiento y así como a las tareas que van a tener que realizar para llevar a cabo estas metas. Metas y tareas son dos componentes decisivos de la alianza terapéutica. Otro elemento importante de la alianza terapéutica es la empatía. La empatía es un proceso complejo mediante el cual un individuo puede comprender el estado emocional de otro, se puede identificar con él y puede
y de alguna manera comparten el estado emocional. La empatía me permite ponerme en el lugar del otro para comprender qué es lo que el otro siente en ese momento. Como les decía, otro elemento central es las expectativas. En psicoterapia las expectativas son parte misma del tratamiento. Es decir, que lo que estoy tratando de mostrarles acá es que los elementos comunes forman parte misma del tratamiento, ¿sí? Efectos del terapeuta. Cuando los terapeutas estén administrando los mismos componentes específicos, algunos los van a hacer con más habilidad y por lo tanto van a lograr mejores resultados que otros aplicando el mismo tratamiento. Es decir, que la calidad o la cualidad del terapeuta también tiene un efecto sobre los tratamientos, sobre los aspectos específicos de los tratamientos, ¿se entiende? También va a tener una incidencia en las variables del paciente, es decir, las características de personalidad, los procesos cognitivos que están afectados en ese paciente, la configuración familiar en la que él está insertado, la variedad de eventos vitales a los que va a tener que hacer frente. Esto va a incidir en la eficacia del tratamiento, en cuán eficaz va a poder ser este tratamiento, ¿no? Estos aspectos son potenciales variables moderadoras de cómo funcionan los tratamientos en las personas. Es decir, entre una dificultad, un problema y un tratamiento, lo que va a modular el resultado va a tener que ver con estas características de personalidad, los procesos cognitivos, la configuración familiar, por ejemplo, un paciente que se encuentra solo, también, y también las variables que tienen que ver con los eventos vitales que se suman a las dificultades del paciente. También tienen incidencia en la eficacia de los tratamientos las variables del terapeuta. Lo que se ha obtenido a partir de la investigación es que las variables como edad, sexo, raza o religión no tienen influencia en el resultado de la psicoterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que un terapeuta joven, un terapeuta mayor, o sea, de sexo femenino, masculino, raza o religión, no tiene ninguna incidencia en lo que tiene que ver con la eficacia del tratamiento. La experiencia del terapeuta y el estilo terapéutico va a tener más incidencia en el resultado del tratamiento cuanto más grave sea la patología del paciente. Es decir, que cuando tengamos un paciente muy difícil, va a ser mucho mejor tener un terapeuta más experimentado y con un estilo que sea más congruente con el del paciente. Por otro lado, algunos pacientes se benefician más con un tipo de intervenciones que con otras. Esto depende mucho del criterio clínico de quien administra las intervenciones. Entonces, la relación terapéutica es uno de los factores que influencia más el resultado de esas intervenciones. O sea que de las características del paciente y del terapeuta, como les decía recién, va a tener una gran influencia en el resultado del tratamiento, en cómo se instrumentan estas estrategias específicas, ¿no? Un elemento muy importante es que encajen el estilo del paciente con el estilo del terapeuta. Es un elemento que produce y mejora mucho los resultados de los tratamientos. Uno podría decir, un paciente, de acuerdo a por lo que consulte, va a tener necesariamente un mejor resultado si compatibiliza con un terapeuta que comprende y tiene muchas mejores cualidades para eso que a él le ocurre. Entre los factores comunes del tratamiento, divididos en apoyo, aprendizaje y acción, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. El apoyo tiene que ver con la catarsis, la identificación con el terapeuta, la confianza, la empatía, la pericia del terapeuta. Todo eso va a generar entre los factores comunes un factor de apoyo, ¿sí? La posibilidad de hacer catarsis, ¿sí? Y la posibilidad de identificarse con el terapeuta, sentir confianza con él,
que el paciente sienta que el terapeuta comprende lo que le está ocurriendo y percibir un terapeuta con pericia para atenderlo. Del lado del aprendizaje va a ser muy valioso el consejo, la experiencia emocional correctiva, permitir que el paciente exprese su emoción para que esto produzca una corrección en estas emociones, el feedback, que es la devolución que el terapeuta le da de lo que va ocurriendo en la terapia, y el insight, que es no solo, el feedback no solo de que el terapeuta le da, sino también el feedback que le da el paciente al terapeuta en relación al transcurso de la terapia. Y el insight, que es el momento en que tanto el paciente como el terapeuta tienen un conocimiento nuevo a partir del desarrollo de este tratamiento. La acción está relacionada con alentar al paciente a enfrentar estos miedos, producir o ayudar a una regulación conductual que le permite desarrollar habilidades para modular la impulsividad o para superar la evitación. También en relación a la acción, el modelado, que el paciente pueda apoyarse y aprender del modelado que le enseña el terapeuta. Y de una experiencia exitosa, es decir, recabar y recortar y relatar la experiencia exitosa que tuvo el paciente para que él pueda afirmarse en esa acción. Entonces, hasta aquí hablamos de los elementos genéricos de los tratamientos psicoterapéuticos y ahora vamos a hablar de los específicos. Los componentes específicos de cada tratamiento tienen determinadas acciones terapéuticas bien específicas. Por ejemplo, en los tratamientos cognitivos conductuales vamos a trabajar con los esquemas cognitivos o los esquemas emocionales, ¿no? Esquemas que sean disfuncionales. En la psicoterapia interpersonal y en algunos tratamientos psicodinámicos vamos a trabajar mejorando las relaciones interpersonales del paciente. En las terapias de autocompasión, de aceptación y de compromiso al cambio, vamos a trabajar con la necesidad de aceptarse más a sí mismo. En las terapias focalizadas en la emoción y en las terapias psicodinámicas vamos a trabajar en la expresión de emociones difíciles. Y en las terapias de mentalización, el paciente le va a permitir al paciente adoptar o entender las perspectivas de otros. Es decir, que en cada modelo terapéutico vamos a tener determinados componentes que son específicos a ese modelo. Por ejemplo, factores específicos de la psicoterapia que tienen que ver con factores afectivos. Desde la escuela del análisis existencial, la técnica sería el encuentro. Desde la Gestalt, toda la manipulación corporal, todo lo que tiene que ver con la dinámica corporal que permite en la Gestalt la intervención. En el psicoanálisis, la asociación libre es la técnica. En el grito primario, el aislamiento. En el psicodrama, el role-playing. En la narcoterapia, el uso de drogas. Por ejemplo, en el último congreso en Mar del Plata, vimos cómo en los pacientes con cáncer terminal, ancianos, se usan microdosis de alucinógenos para para trabajar sobre el alivio emocional del paciente en esa situación. Los factores específicos de la psicoterapia, en tanto factores cognitivos, también depende de cuál sea la escuela psicoterapéutica, van a ser distintos. Por ejemplo, en las psicoterapias psicoanalíticas, la técnica es el análisis de la transferencia, la interpretación y la clarificación. En la terapia racional emotiva es la intervención que ataca las ideas irracionales. En la terapia conductual, el registro de pensamientos y las intervenciones paradójicas. En la logoterapia, la búsqueda de significado. Y en la terapia cognitiva, la propia reestructuración cognitiva en la técnica. Ustedes después van a ver más las técnicas, vamos a desarrollar en clases siguientes las técnicas cognitivas y van a entender más de qué hablamos cuando hablamos de reestructuración.
En relación a los factores conductuales, lo que ustedes van a ver es que cada escuela tiene distintas técnicas para trabajar los factores conductuales. Las psicoterapias psicoanalíticas trabajan con la identificación, las psicoterapias de apoyo con el reaseguro, la psicoterapia conductual con los registros de pensamiento e intervenciones paradojales, la psicoterapia cognitivo-social con economía de fichas, dar recompensas o el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante. En la terapia cognitiva, la desensibilización sistemática y la relajación son algunas de las tantas técnicas que ustedes van a ver que se usan para conseguir, digamos, modificar el factor cognitivo, que es la reestructuración. Bueno, ¿cuáles son las críticas que se hacen al tratamiento manualizado? Porque en realidad en esta clase lo que queremos plantearles es un debate que todavía no está cerrado, es un debate permanente entre aquellos grupos de investigadores que apoyan la hipótesis de que los mejores tratamientos, por ejemplo, son los tratamientos que hacen foco en los factores específicos, sin tener en cuenta los factores genéricos, con técnicas específicas y protocolos de manualización, donde ustedes van a poder ver qué se hace sesión a sesión en ese tratamiento en particular. Bueno, ¿cuáles son las críticas que tienen los tratamientos manualizados? Lo que se critica fuertemente es que están basados en trastornos psicológicos identificados en las nosologías internacionales, el DSM, la CIE, ¿sí? Y no tanto en las teorías que guían a estos tratamientos. Ustedes saben que los sistemas diagnósticos operativos son ateóricos, en realidad no responden a una teoría, simplemente son descriptivos, describen síntomas y signos que aparecen en determinados trastornos. Bueno, estos manuales estarían realizados en base a este tipo de diagnósticos. Otra crítica que tienen los tratamientos manualizados es la rigidez en la aplicación de los protocolos clínicos, es decir, al tener yo un esquema donde en cada sesión tengo que hacer determinada cosa, no tengo mucha flexibilidad, no puedo prestarle mucha atención a las necesidades del paciente, a lo que trae, por ejemplo, en una sesión el paciente ese día para conversar. También otra crítica es de aquellos terapeutas que hablan de ciencia versus arte, o sea, la psicoterapia no es solamente una ciencia, sino que también es el arte de aplicar esa ciencia. Y que esta postura considera que la implementación de la psicoterapia por fuera de las consideraciones científicas y cree que han constituido más a los resultados importantes, observaciones y aportaciones que el clínico realiza en la vida terapéutica. Es decir, que consideran que los efectos positivos que tiene una psicoterapia supera con creces estas intervenciones específicas. Bueno, entonces, hagamos un breve repaso en relación a esto. Primero les mostramos un recorrido teórico de cómo fueron desarrollándose a través de los años los distintos modelos terapéuticos de la primera ola, la terapia conductual, la fusión, la aparición de la terapia cognitiva, la fusión en la terapia cognitivo-comportamental y por último la tercera ola en terapias cognitivas que incluye nuevamente la psicoterapia, la mirada más conductual y se concentra más en todo lo que tiene que ver con la desfocalización de la atención, la regulación emocional y factores cognitivos básicos, ¿no? Bueno, primero hicimos todo ese recorrido. En segundo término, les explicamos o recordamos un poco cómo se hace investigación en psicoterapia, cuáles son los modelos, cómo se cómo se aíslan las variables, cómo sabemos, cómo definimos un trastorno mental, cómo definimos una situación problemática. Y por último, en esta clase lo que quisimos mostrarle fueron los factores específicos y genéricos, este gran debate que hay en este momento en relación a cuáles son los factores inespecíficos o genéricos en psicoterapia. Fíjense, uno podría decir, en la terapia con fármacos, uno puede cotejar esa terapia, se puede usar un grupo control que reciba
un placebo, es decir, que crea que está recibiendo el fármaco, pero en realidad no le estamos dando el fármaco. Entonces, al grupo experimental que reciba el fármaco eh, lo podemos comparar con un grupo control que recibe placebo. Estas diferencias de mejoría entre el grupo que recibió el fármaco y el grupo placebo nos da un elemento, nos aporta un elemento de comparación muy importante, porque si no recibió el fármaco quiere decir que no fue el fármaco el responsable de la mejoría. Pero ¿qué pasa con esto en psicoterapia? ¿Qué pasa con esto cuando en realidad de lo que estamos hablando es de... ¿Qué pasa con esto cuando en realidad de lo que estamos hablando es de que los factores específicos y genéricos, los dos tienen incidencia en el tratamiento psicológico, en la eficacia del tratamiento? Y por otro lado, los factores genéricos son propios de la psicoterapia y ejercen un efecto en la psicoterapia. Es decir, que es muy difícil poder separar unos factores de otros y poder pensar que son solo unos los responsables de otros. Pero sí nos interesaba mucho que ustedes supieran que muchas veces son equipos de investigación que están enfrentados los que realizan estas investigaciones. Y fíjense cómo cuando nosotros desarrollamos a los factores genéricos, vimos que también tiene una incidencia factores que tienen que ver con características del paciente, que hay que tener en cuenta y que ustedes van a ver cómo nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la conceptualización del tratamiento. Cuando nosotros hacemos una conceptualización, vamos a incluir algunas características del paciente que tienen que ver con en qué entorno vive, cuál es su personalidad, eh, cuáles son sus estrategias de afrontamiento. Vamos a ver un montón de características que van a incidir en esa mejoría, en esa efectividad del tratamiento y que tenemos en cuenta porque, digamos, prestando la atención a estos elementos, garantizamos que la eficacia del tratamiento sea mayor y de alguna manera esto implica que excede el tratamiento manualizado. ¿Se acuerdan? Que era aquel donde sesión por sesión ustedes tenían lo que iban haciendo para mejorar a un paciente. No sé si ustedes lo habrán visto en práctico, pero si no se lo recuerdo, por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con ataques de pánico, lo que va a aparecer es que el paciente, las primeras intervenciones apuntan a que el paciente pueda desfocalizar la atención de sus sensaciones corporales. Esta desfocalización de la atención es lo que se hace en las primeras entrevistas, en las primeras 1 o 2 sesiones, y que produce un cambio significativo en el paciente. Ahora, el paciente tiene que adherir a hacer esta técnica, ¿sí? Y esto depende de las cualidades del terapeuta y depende de la alianza que establezca con el paciente. Cuanto más rígido el paciente, cuanto más rígido el terapeuta, más dificultades van a tener para realizar para llevar adelante esta psicoterapia, que en este caso está bastante establecida a través de la manualización. Bueno, vamos a seguir con estos temas y vamos a ir redondeándolos, articulándolos para que ustedes lleguen terminemos esta primera parte del primer cuatrimestre para que ustedes vayan entendiendo hacia dónde vamos y qué es lo que queremos mostrarle en estas clases. Bueno, les agradezco mucho, hasta la próxima clase.